Buenas tardes, director. Buenas tardes, profesora Marisol, profesor Jaime, profesora Paola. Bienvenidos a esta pequeña capacitación que vamos a realizar en el área. La idea aquí es que todos nos podamos apoyar. Todos somos docentes, todos somos profesores y todos manejamos el tema, todos somos especialistas en el tema. Lo único que vamos a hacer hoy es de alguna manera compartir nuestras propias experiencias y de tal manera que nos podamos enriquecer del conocimiento y poder aplicarlo, ¿no?, en nuestras clases diarias. Vamos a empezar entonces con la clase. El tema que he preparado para hoy es, como ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla, es todo lo referente a lo que es la comprensión lectora, la comprensión de textos. Como nosotros hemos visto, se está trabajando bastante lo que es, o se está incidiendo bastante en lo que es la comprensión de textos, puesto que nuestra situación a nivel nacional y a nivel mundial es bastante lamentable en cuanto a los niveles de comprensión de nuestros estudiantes, ¿no? Nos encontramos en una escala bastante inferior en comparación a otras realidades. Y esto nos da a conocer de que hay una gran problemática y que los profesores tenemos que abordar, tenemos que iniciar tratando de encontrar cuáles son las causas y cómo podemos de alguna manera menguar estas graves consecuencias, como es que nuestros estudiantes no comprendan lo que leen. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de conocer un poco el aspecto o los aspectos teóricos de lo que es comprensión lectora, porque si bien es cierto, las estrategias ya aplicadas ya a la práctica es importante, pero también es muy importante primero conocer la teoría, puesto que si no conozco la teoría, no voy a saber cómo aplicar. Entonces, necesito empaparme bastante de la teoría para luego ya conocer las estrategias y fusionando teoría más la didáctica pueda hacer un buen resultado en cuanto a la enseñanza y lograr el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, entonces, iniciamos. Hay un mensaje que nosotros vamos a trabajar. Hay un mensaje que dice que lo que no comprendemos, no lo poseemos. Esto lo dice Goethe, el poeta y dramaturgo alemán, y justamente nos revela una realidad muy importante, ¿no? Es decir, todo aquello que el ser humano no logra comprender, no lo posee, no es suyo. Es por eso que cuando nuestros estudiantes realizan el proceso lector, si es que el estudiante no está en la capacidad de poder comprender el texto, realmente la lectura va a ser solamente un acto en el cual se oralizan palabras, nada más. Es decir, nos quedamos simplemente en la oralización del texto, más no en la comprensión. Y nuestro propósito principal cuando uno lee, cuando uno hace el proceso de comprensión, es justamente quedarnos con esa información que el texto nos brinda. ¿De acuerdo? Entonces, este pensamiento nos refleja toda la realidad y la importancia que tiene la comprensión en el ser humano. Vamos empezando por entender lo que es comprensión lectora, comprensión de textos, ¿no? Y aquí he tomado como referente a una autora muy reconocida a nivel internacional, ella es española, la señora Isabel Solé. Ella trabaja muchísimo lo que es el concepto de comprensión lectora y precisamente su trabajo se centra en lo que son las estrategias de comprensión de textos. Ella es la famosa autora de las estrategias antes, durante y después de la lectura. Entonces, hoy día vamos a ver qué nos dice Isabel Solé sobre la comprensión lectora. O sea, debemos entender primero qué es comprensión lectora. Y si nos damos cuenta, la comprensión lectora dice aquí claramente, esta comprensión lectora, mire, dice, es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Esto es importante que nosotros debemos manejarlo y no debemos perder de vista. La comprensión lectora o el proceso de comprensión lectora justamente es una interacción entre el lector
el sujeto lector y el texto. Es decir, texto y lector de alguna manera se vinculan para que a través de ese proceso el lector pueda de alguna manera rescatar las ideas del texto, pueda interpretar lo que el texto le dice. En ese proceso de interacción, lo que el autor hace es construir el significado del texto. Es decir, nunca lo que el lector va a comprender va a ser exactamente igual a lo que dice el autor del texto. Definitivamente, el lector, a través de su experiencia personal, a través de sus conocimientos previos, lo que hace es una construcción de nuevos significados del texto, pero, como bien lo dice, a partir de las ideas que están en el texto. Entonces, en este proceso, como dice, el significado del texto, aquí lo que es, se construye por parte del lector. ¿Ya? Entonces, el lector no es simplemente un sujeto pasivo que únicamente debe oralizar el texto. Lo que tiene que hacer es ir relacionando lo que lee con sus conocimientos previos y como resultado va a obtener justamente la comprensión del texto. ¿De acuerdo? Entonces, eso no debemos olvidarlo. Comprensión lectora, entonces, es un proceso interactivo que se da entre el lector y el texto, a través del cual justamente se construye el significado del texto. En conclusión, diremos, ahí está, el proceso de comprensión es la interacción entre el texto escrito y el sujeto lector. Esto hay que subrayarlo aquí, interacción entre texto y entre sujeto lector. Hasta ahí, si hubiera alguna pregunta, maestros, pueden manifestarlo, activan su audio, hacen alguna pregunta, y si no, continuamos. Entonces, ahí está claro lo que es proceso de comprensión lectora. Ahora, para nosotros hacer el proceso de comprensión lectora, cuando nosotros como maestros realizamos el proceso de comprensión lectora con nuestros estudiantes, lo que debemos incidir es que nuestros estudiantes tienen que realizar procesos cognitivos al momento de hacer el proceso de comprensión lectora. Es decir, quiero que entendamos de que leer un texto no es simplemente oralizar el texto. Eso debe quedar bien en claro para nosotros. O sea, cuando vayamos a hacer que nuestros estudiantes lean, no podemos simplemente decirles, lean el texto, o sal al frente y lee el texto. Tenemos que hacer todo un proceso. Bien lo vimos en la definición que decía que el proceso de comprensión lectora es todo un proceso de interacción, de relación que hace el lector con el texto. Entonces, no dice que comprensión lectora es oralizar el texto, es un proceso. Y justamente ese proceso involucra una serie de capacidades que el estudiante va a poner en marcha para poder rescatar ese significado del texto. Y esas dos capacidades que nosotros o las dos capacidades principales que se van a activar en el proceso de comprensión lectora son el análisis y la síntesis. Estas dos capacidades son las que se van a involucrar directamente en la comprensión del texto. Cuando hablamos de análisis, nosotros ya sabemos que analizar, la capacidad de analizar, su concepto básico es justamente la separación de un todo en partes, ¿no? Es decir, analizar es separar un todo en partes. En este caso, en comprensión de textos, el todo es el texto. Nuestro todo viene a ser el texto al que vamos a leer, al que vamos a comprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es analizar. A eso se refiere cuando decimos, vamos a analizar textos. Analiza el siguiente texto. En las instrucciones, cuando ponemos en nuestras prácticas o cuando vemos los libros, dice, analiza el siguiente texto. Porque siempre esta capacidad de análisis es la que se va a cumplir sí o sí para asegurarnos de que haya una comprensión. Entonces, el concepto básico de análisis dijimos que es separar el todo en partes. Esta separación del todo en partes significa que yo voy a dividir a mi texto en unidades menores, en las unidades menores. Por ejemplo, si tengo mi texto, que es el todo, y yo de repente como lector y como mi estudiante veo que él al momento de enfrentarse al texto en su totalidad no lo comprende,
por diferentes causas, por ejemplo, causas como que de repente en el texto existen palabras que él no conoce, o por ejemplo, de decir que en el texto existen situaciones que él no puede relacionarlas porque no tiene los conocimientos previos, y una serie de causas que pueden estar impidiendo que él logre comprender el texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es separar ese todo en su unidad subsiguiente, en la unidad menor. Y una vez que nosotros separamos a este texto, voy a anotarlo por aquí, este texto lo vamos separando. Aquí tenemos lo que es el texto. Este texto, yo tendría que separarlo en su unidad menor. Y la unidad menor del texto viene a ser el párrafo. Es decir, lo que yo hago simplemente es ese todo, esa totalidad que me está siendo muy difícil de comprender, ahora lo divido en sus unidades menores, que son los párrafos que lo contienen. Usted sabe que un texto está conformado por una serie de párrafos. Estos párrafos son unidades que conforman el todo que es el texto. Entonces, el análisis tiene que darse ahora ya párrafo por párrafo. Es por eso que nosotros nos le decimos a los estudiantes, vamos a analizar y lee, por favor, párrafo por párrafo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos analizando, dividiendo el texto. Este párrafo me va a ser mucho más fácil de poder comprenderlo. Es decir, ya no voy a comprender la totalidad. Lo que estoy haciendo ahora es comprender solamente un aspecto de este todo, que es un párrafo. Entonces, le voy a pedir a mi estudiante que analice el párrafo, párrafo por párrafo. Y cada párrafo le va a arrojar un resultado, una idea principal. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si el estudiante aún le es complicado comprender el párrafo? Es decir, no está preparado todavía para comprender el párrafo. Lee el párrafo y todavía no lo comprende. Tenemos que continuar con el análisis. Y dividimos ahora el párrafo en su unidad siguiente, que en este caso ya son las oraciones. Los párrafos están formados por oraciones. ¿Qué son las oraciones? En otras palabras, oraciones no son otra cosa que las ideas. Aquí vamos a encontrar a las ideas. Vamos a ponerlo con otro colorcito aquí. Aquí vamos a encontrar a las ideas, tanto la idea principal como también la idea secundaria. Entonces, lo que hago ahora ya es separar este párrafo en ideas. Todas las ideas que componen el párrafo, el estudiante tiene que saber identificarlas. Todavía no le decimos que encuentre la principal y secundaria, simplemente que a ese párrafo lo divide en las ideas que lo componen. 3 ideas, 2 ideas, dependiendo de la cantidad de ideas que tenga el párrafo. Y lo que le vamos a decir simplemente es que el estudiante ahora analice idea por idea y vaya dándose cuenta de cuál de las ideas que componen a ese párrafo es la que tiene la información principal, la información más importante, la información que está explicando quizá, y uno va identificando y va dándose cuenta cuál de esas ideas se pueden dejar de lado, se pueden suprimir, y cuál es la idea que debe quedar como idea fundamental de ese párrafo. Pero oiga, sucede el caso en que algunos estudiantes, y no solamente estudiantes, también algunos maestros nos pasa, es que yo leo una idea y aún así todavía no la comprendo. ¿Qué está pasando? Pasa que a veces dentro de esa idea hay una palabra que yo no conozco el significado. Y ese significado que desconozco me impide que yo pueda comprender la idea. Ojo, estoy aquí yéndome al extremo, ¿eh? Pero estoy haciendo todo el proceso para que usted se va a encontrar con casos así. Definitivamente uno puede verlo desde su óptica y decir, bueno, que a mí no me va a pasar porque yo ya soy profesor, entiendo, pero nosotros trabajamos con estudiantes y al estudiante le puede pasar el caso de que lee mi idea y tampoco la comprende. Pasa que hay alguna palabra quizá que no esté entendiendo, como también puede darse el caso de que un estudiante lea la idea y rápidamente la entienda, porque de repente se relaciona con lo que le pasó, con lo que leyó en otra información, etcétera. Entonces, ¿qué hago ahora? Las ideas simplemente, lo que me queda aquí es separar aquí al texto en sus unidades menores, que en este caso son las palabras. Aquí lo quería separar simplemente a la idea en las palabras, en los términos. Y aquí tendré que ir a identificar cuáles son los términos que componen a esa idea y cuál de esos términos es el que me está dando problemas.
Se dan cuenta, miren, estamos haciendo todo un proceso en el cual estamos descomponiendo al texto en sus unidades menores, en sus partes. Ahora, este proceso debe darme como resultado la comprensión. No hay ninguna razón para que yo al finalizar todo esto no pueda comprender, porque estoy yendo hasta la unidad mínima, que es la palabra. O sea, no hay otra razón. No va a ser que una letra le impida la comprensión, ya no es así. Es decir, si el alumno no comprende es porque de repente ha hecho mal el proceso de análisis. Es otra cosa, pero no es que, profesor, yo hice el análisis y aún no lo comprendo. No es que no lo comprendas, lo que pasa es que quizás has hecho mal el análisis, has hecho mal la división de este todo en partes. Pero muy bien, ahora una vez que el alumno ya hizo todo el proceso de análisis, ¿qué nos queda ahora? Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo que se conoce como sintetizar. Ahora lo que hacemos simplemente es hacer una síntesis. ¿Y qué es una síntesis, profesor? Una síntesis no es otra cosa que la reunión, la reorganización que hacemos de esta información que nosotros hemos obtenido en el análisis. Es decir, todo aquello que yo he podido extraer del texto a partir de mi análisis, ahora lo que hago es una reorganización, una reunión, una síntesis. Y el resultado de estos dos procesos, debe darme justamente como resultado una comprensión del texto. Muy bien, entonces estos son los dos procesos que intervienen en justamente la comprensión, los procesos cognitivos. Muy bien, ahora ya entendimos de que el proceso de comprensión lectora involucra estas dos capacidades como la síntesis y como el análisis y síntesis para ser más exactos, ¿no? Ahora, conozcamos un poco más a nuestro ingrediente principal, nuestro insumo principal, que es el texto, porque vamos a trabajar con textos. Justamente la comprensión se hace a partir del texto. Entonces, como ya sabemos, nosotros somos de la especialidad, sabemos ya que el texto, su definición, la definición etimológica, nos dice que la palabra texto proviene del latín textus, que a su vez significa tejido, ¿no? A su vez significa tejido. Este tejido, o también entrelazado, nos da una idea ya, esta definición etimológica nos da una idea ya de cuál es, vamos a decir, la razón de ser del texto, ¿no? Es un entrelazado, una unión, una mezcla de ideas, un tejido de ideas. Diremos que el texto es otra cosa que la estructura compuesta de signos. Un signo puede ser desde una palabra hasta un texto. Un signo es todo aquello que simboliza una realidad, pues, ¿no? Y en este caso, nuestro idioma, nuestra lengua está organizada a través de signos. Y cada signo representa una realidad. Entonces, el texto no es otra cosa que una estructura compuesta por signos. Sabemos que el texto puede ser escrito, también puede ser oral, pero es una estructura compuesta por signos. Si quisiéramos hacer una definición mucho más exacta, diremos que el texto es una composición de signos codificados en un sistema, en este caso nuestro alfabeto, un alfabeto del idioma español, por ejemplo, y que toda esta unidad, todo este tejido, este entrelazado de ideas, posee un sentido completo, posee un significado. ¿De acuerdo? Y aquí entran a tallar una serie de características que hacen que este conjunto de ideas sea un texto, ¿verdad? Porque no todo conjunto de ideas es un texto. Por eso bien claro aquí dice, hasta aquí todavía no está completo el concepto, pero aquí lo dice, es una unidad con un sentido completo. Es decir, estas ideas tienen que estar relacionadas, tienen que estar conectadas, tiene que haber propiedades textuales como la coherencia, la cohesión, el texto tiene que estar adecuado a una realidad, a un público, etc. Entonces, todas estas cualidades hacen que este conjunto de ideas se convierta en lo que conocemos como texto. ¿De acuerdo? Entonces, el texto no es otra cosa que conjunto de ideas. Y eso lo sabemos ya porque en el análisis hemos visto que el texto lo dividimos hasta encontrar sus unidades menores y una de ellas son las ideas, pues, ¿no? Bien, cuando nosotros vamos a estudiar ya al texto, vamos a entrarnos al detalle, a entender qué es el texto, nosotros debemos saber
que el texto posee una estructura. Todo texto posee una estructura. Ningún texto simplemente es una serie de ideas que están, vamos a decir, puestas al azar. Todo texto posee una estructura, una organización. ¿Qué es una estructura? Es una organización, es un esquema. Es la forma como el autor organiza sus ideas en este escrito. ¿De acuerdo? Entonces, todo texto posee una estructura. Y esta estructura se da en 3 niveles distintos. Para ser más exacto, vamos a decir que hay 2 planos del texto. El texto tiene 2 planos de análisis. Lo que tenemos es el plano del contenido y el plano de la forma. Cuando hablamos del plano de contenido, maestros, aquí, cuando hablamos del plano del contenido, vamos acá, nos referimos a lo que es la microestructura y lo que es la macroestructura. Es decir, plano del contenido, vamos a anotarlo por aquí. Vamos a anotarlo por aquí. Plano del contenido involucra tanto la microestructura como la macroestructura. Y el plano de la forma, hablamos de la superestructura. Cuando hablamos de la superestructura nos referimos, o también conocido como supraestructura, nos referimos a la parte externa del texto. La parte, vamos a decir, cómo el autor organiza ya propiamente su texto. Cuando hablamos de la microestructura nos referimos al nivel local. Al hablar de microestructura es hablar de un nivel local. Es un nivel local de análisis. Acuérdense, estamos en el plano del contenido. Hablar de microestructura es analizar el texto en un nivel local, en un nivel interno. ¿De acuerdo? ¿Qué encontramos en la microestructura? Encontramos las ideas. Es decir, cuando nosotros pedimos que el estudiante encuentre la idea principal, las ideas secundarias, las ideas terciarias, cuando encuentre palabras desconocidas, cuando pedimos que identifique palabras o términos contextuales, estamos haciendo un análisis microestructural. Correcto. Aquí no solamente encontramos las ideas principales, aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son los conectores. Aquí también vamos a encontrar los conectores. Vamos a encontrar también aquí, por ejemplo, la ortografía, los signos que me están ayudando a relacionar las ideas. Todo eso está en un nivel interno, en un nivel microestructural, en un nivel local. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo saber reconocer que el texto posee una estructura interna, local, en el cual yo voy a identificar principalmente las ideas, pero también aquellos conectores que están haciendo la relación entre ideas. Aquí es donde yo voy a encontrar la famosa idea principal. Aquí es donde yo voy a encontrar lo que conocemos como idea principal, que es la idea más importante que el texto posee sobre el tema, ¿no? Entonces aquí encuentro la idea principal. Pero también hablar del plano de contenido es hablar también de la macroestructura. Si microestructura es un nivel local, macroestructura ya es un nivel global. Hablar de macroestructura es hablar de un nivel global, ¿de acuerdo? Aquí estamos ya en un nivel global. ¿Y por qué digo global? Porque aquí ya no me centro únicamente en la idea que está en un párrafo. No me centro únicamente en el conector que está uniendo a 2 ideas. No me centro en la palabra desconocida que está dentro de una idea. Aquí me centro ya en el análisis de la totalidad de mi texto. Es decir, al nivel global, al nivel total. Por eso dice macroestructura. ¿Aquí qué encuentro? Encuentro lo que conocemos como el tema. Aquí encontramos lo que es el tema del texto, uno de los elementos más importantes que el texto posee y la razón de ser de todo texto, y encontramos también el título del texto. Muchas veces dejamos de lado a lo que es el título, pero tenemos que darnos cuenta que el título es un elemento muy importante del texto, porque el título, al igual que el tema, son 2 elementos que están cohesionados y que están muy relacionados y me dan mucha información sobre lo que trata todo el texto, sobre lo que me dice el texto.
Entonces, aprender a reconocer cada elemento de estos me va a ayudar muchísimo a comprender el texto. Acuérdense que hemos dicho que comprender el texto involucra a analizar. Justamente cuando nosotros estamos viendo estas estructuras, estamos analizando el texto. Estamos viendo primero sus ideas en el nivel microestructural, luego pasamos al nivel ya macroestructural, al tema, título, y al final ya veremos lo que es la superestructura, ya en el plano de la forma, plano del contenido, micro y macro, y la superestructura, o también conocida como supraestructura, nos habla ya lo que es de la tipología textual. Los tipos de texto. Aquí encontramos los tipos de texto. Es decir, la superestructura lo que me está diciendo es, de acuerdo al propósito que yo tengo, de acuerdo a la necesidad que yo tengo como autor para expresar mi pensamiento, mis ideas, mis sentimientos, qué tipo de texto voy a elegir para poder satisfacer mi necesidad, mi propósito. Por ejemplo, si mi necesidad es expresar mis sentimientos de amor, de tristeza, de desconsuelo, pues elegiré un texto, por ejemplo, poético, ¿no? Y ese texto poético tiene su propia estructura, su propia superestructura, tiene su propia silueta. Entonces, pero si mi objetivo, por ejemplo, es hacer un reclamo, mostrar mi desazón, mi rechazo frente a una realidad que me parece, vamos a decir, calamitosa o desagradable, pues elegiré otro texto para que me permita cumplir mi propósito y elegiré un texto argumentativo, ¿no? Pero si mi propósito es de repente solamente dar a conocer una información que yo manejo, algo que yo he podido investigar, algo que yo he podido descubrir, o simplemente algo que he podido leer y quiero darlo a conocer al resto, utilizaré otro texto que me permita lograr ese propósito. Utilizaré en este caso un texto informativo, un texto más conocido como el texto expositivo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la superestructura es aquella que me permite organizar mis ideas de tal manera que yo pueda lograr mi propósito. Y aquí encontramos los tipos de texto y también encontramos las siluetas textuales. Ojo, un tipo de texto, ¿ya? Es una superestructura del texto, pero dentro de esa tipología textual existen siluetas textuales. ¿Cómo se entiende esto? A ver, por ejemplo, si yo estoy hablando del texto expositivo, el texto expositivo es aquel texto que informa, ¿verdad? Su superestructura, la superestructura del expositivo es una introducción en la cual el autor expresa un tema, plantea el tema, un desarrollo en lo cual el autor simplemente lo que hace es desarrollar aspectos, subtemas de ese tema general y al final le hace una conclusión. Pero esa es la superestructura, es decir, el tipo de texto. Pero dentro de ese tipo de texto, dentro de esa superestructura, yo voy a encontrar una variante, unas variaciones de ese mismo tipo de texto. Por ejemplo, puedo encontrar una noticia, y la noticia es un tipo de texto expositivo. Pero esa noticia tiene su propia silueta, su propia superestructura particular. O sea, la silueta no es otra cosa que una superestructura particular, porque todos los textos expositivos tienen esta superestructura de introducción, desarrollo, conclusión, pero los tipos de textos expositivos, a su vez, tienen su propia superestructura particular, como en este caso la noticia. Una noticia se diferencia, por ejemplo, de un informe de investigación. Entonces, cada uno de los dos tiene su propia superestructura particular. ¿Cómo se le llama eso? Su silueta. ¿De acuerdo? Una infografía también tiene otra silueta, por ejemplo, y también es un texto positivo. Entonces, la silueta textual es una superestructura particular, ¿de acuerdo? Pero ambas, tipología textual y silueta textual, forman parte de la superestructura del texto, es decir, ya el análisis del texto en su forma. Hasta ahí, maestros, ¿alguna pregunta? Nosotros diremos, pero profesor, ¿pero de qué nos sirve conocer toda esa teoría? Nos sirve muchísimo porque cuando yo voy a trabajar con mis estudiantes, yo debo hacer un análisis en los diferentes niveles que el texto posee. Es decir, a mi estudiante no le puedo decir simplemente lee el texto y decirle simplemente o hacer que el niño lo oralice. Lo que tengo que hacer es que el estudiante reconozca, por ejemplo, cuál es el tipo de texto que está leyendo. Ahí estaría haciendo un nivel supraestructural.
que el niño identifique el tema del cual trata su texto, que relacione ese tema con el título del texto, si es que el texto tiene un título, y si no tiene un título el texto, que el estudiante sea capaz de crear un título para el texto, y que el estudiante sea capaz de identificar las ideas de los párrafos que contiene el texto. Es decir, analizar el texto es analizarlo en sus 3 niveles estructurales. ¿De acuerdo? Sigamos. Bien, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Quiero que veamos un pequeño ejemplo aquí de un texto y quiero que vayamos a identificar brevemente cómo es que encontraríamos, por ejemplo, cómo analizaríamos los 3 niveles de estructuración de este texto. Aquí quisiera que, por favor, me ayuden con su participación los profesores, ¿de acuerdo? A ver, no se puede activar, voy a decir a ver quién me pueda, o primero, no sé, quién quiere de manera voluntaria participar, profesora Marisol, profesor Jaime, profesor Jorge, si está ahí, profesora Paola, si quién de ustedes quiere participar, por favor, para que nos ayude aquí, para que esto no sea solamente una exposición, vamos a decir, de un solo lado, sino también haya interacción con ustedes y también puedan aportar y de esa manera vayamos enriqueciendo este trabajo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que haríamos como si estuviéramos con nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Todos, por favor, atención aquí. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer que nuestros estudiantes comprendan este texto, tendríamos que hacer un análisis del texto, ¿verdad? La forma tradicional que normalmente cometemos el error la mayoría de maestros es decir, bueno, estudiantes, vamos a leer el texto. Y lo que hacemos simplemente es oralizamos el periodismo en el Perú y empezamos. El periodismo tiene como función, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos, listo, terminó el texto. Al final nos preguntamos, ¿de qué trató el texto? Y no sabemos de qué trató el texto. No sabemos de qué trató el texto. Y nos ha pasado a todos. Y nos pasa a todos. Es porque no estamos haciendo el proceso adecuado para comprender el texto. No estamos haciendo la lectura como se recomienda. Y más aún, cuando decimos de qué trata el texto, nos vamos aquí y decimos, el texto trata de periodismo en el Perú, nos vamos al título. Es decir, normalmente, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes preguntan al chico de qué trata el texto, te dice, trata el periodismo en el Perú. Ya lo leyó, en otras palabras, ya lo realizó, pero él aquí confunde lo que trata el texto con el nombre del texto. Claro. Y entonces ahí va ya un primer error. Ahora, le digo, profesora, a ver, por ejemplo, si usted observa este texto, ¿cómo lo analizaría? ¿Cómo lo analizaría primero? ¿Cuál sería su primer procedimiento que haría para poder analizar este texto? ¿Cuál sería el primer paso que usted haría? Ojo, en base a lo que usted me diga, yo voy a poder de alguna manera complementar. Lo que está haciendo usted es, primero está examinando al texto, y eso es lo correcto, eso es lo adecuado. Está usted haciendo una revisión general del texto, está primero auscultando al texto. Es lo que hacemos, lo que dice Isabel Solé, la actividad antes de la lectura, pues, ¿no? O sea, no, eso es lo que debemos hacer todos los maestros y justamente la profesora Marisol muy bien lo manifiesta. Primero hay que examinar al texto, no podemos ir de frente a leer, porque si no, primero hacemos, vamos a decir, el reconocimiento del texto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como la profesora Marisol muy bien lo manifiesta, es reconocer, por ejemplo, cuál es el nombre del texto, reconocer cuáles párrafos posee, de repente si el texto tiene una imagen, revisar cuál es esta imagen, de repente el tamaño de la letra, el color de la letra, etcétera. Todos aquellos aspectos que me puedan dar alguna idea, alguna luz para poder comprender el texto. Es un análisis previo a la lectura, lo que se conoce como actividades antes de la lectura. Ahora, muy bien, si le pediría, profesora, si le haría una pregunta específica y le diría, profesora, el texto que usted observa, sin todavía leerlo, el texto que usted observa, ¿qué tipo de texto es? ¿Será informativo? ¿Será narrativo? ¿Expositivo? El maestro está haciendo, la profesora está haciendo es
que el alumno haga su primera hipótesis, es decir, qué tipo de texto es en función a los que ha podido observar. La profesora, como estudiante, se anima a dar su primera hipótesis. Yo creo que el texto es expositivo. Y entonces, cada estudiante va a reaccionar de diferentes formas. Ahí entonces el maestro ahí lo que tiene que hacer es proceder y ir ya guiando. Ahí está el primer detalle que el estudiante ha hecho, dar su primera hipótesis. Y eso está bien. Lo que tenemos que hacer es al inicio es que el estudiante pueda manifestar, hacer predicciones, hipótesis, antes de leer. Y luego, cuando él vaya ya a la lectura, pueda relacionar lo que contestó antes con lo que está encontrando ahora. ¿Cómo podemos reconocer qué tipo de texto es? Es decir, ¿cómo puedo reconocer la superestructura del texto? ¿De acuerdo? ¿Cómo le puede dar a mi estudiante a reconocer la superestructura? Y, por ejemplo, cuando nosotros observamos este texto, como cualquier otro texto que nosotros vamos a observar, siempre tienen características, es decir, los textos tienen particularidades, tienen características que nos van a decir qué tipo de texto es. Entonces está como nosotros profesores aprender a reconocerlas y para enseñar también a los estudiantes a cómo puedan reconocer qué tipo de texto es de manera rápida. Una de ellas es que el estudiante tiene que saber reconocer la superestructura y el estudiante tiene que manejar cuáles son las superestructuras de los textos. Por ejemplo, nosotros sabemos que de acuerdo a la superestructura el texto se clasifica principalmente, digo, porque hay más textos, pero principalmente en 4, ¿verdad? La superestructura del texto me dice que puede existir un texto expositivo, puede existir un texto argumentativo, puede existir un texto narrativo o puede existir un texto descriptivo. Algunos también dicen instructivo, pero instructivo está dentro de los discontinuos, es en otra clasificación. Por eso le digo, de acuerdo a su superestructura, porque otros me dirán, pero profesor, y el informativo no lo deja, y el poético, pero esos son textos, sí son tipo de textos, pero de acuerdo a otra clasificación, según su contenido. Ahora, les digo yo, en este caso estoy hablando de acuerdo a la superestructura, qué tipo de textos hay. Y en este caso, principalmente tenemos narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Ojo, según la superestructura, ¿ya? Ahora, bien, si nosotros queremos que el estudiante aprenda a reconocer la superestructura, tenemos que simplemente hacerle conocer cuáles son las superestructuras de los textos que existen. Por ejemplo, si hablamos del texto narrativo, sabemos que el narrativo contiene una superestructura que empieza con un inicio, hay un nudo y un desenlace. Esa es la superestructura del texto narrativo y eso el estudiante lo tiene que manejar. Es decir, el estudiante tiene que saber que todo texto narrativo va a tener un inicio, va a tener un nudo y va a tener un desenlace. El estudiante tiene que saber que un texto expositivo va a tener una introducción, va a haber un desarrollo y va a haber una conclusión. El estudiante tiene que saber teóricamente eso, tiene que manejarlo. O sea, no podemos decirle al estudiante simplemente anda y lee, anda y oraliza. Tenemos que hacerle conocer al estudiante de que el texto que va a leer posee una estructura y él tiene que tener la capacidad de reconocerla, pero previamente hay que enseñarle pues cuáles son las estructuras de textos que existen, ¿no? En este caso, por ejemplo, este texto que tenemos aquí tiene también su superestructura y vamos a reconocerla en este momento. Por ejemplo, aquí observamos, al costado derecho observamos las 3 partes de este texto, la tesis, los argumentos y la conclusión. Eso me quiere decir que el texto es argumentativo, pero eso es porque aquí está, ¿de acuerdo? Porque aquí está, le he puesto. Pero en el libro, en el texto que el estudiante va a leer, no va a haber eso. Nosotros le vamos a pedir que encuentre. Yo le he puesto aquí para el efecto de la clase que sea más didáctica, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos que el estudiante reconozca? Tenemos que enseñarle, por ejemplo, qué es una tesis, qué es el argumento, qué es una conclusión, para que el estudiante sepa sus características y pueda ir reconocerlo en el texto, pues, ¿no? Por ejemplo, yo sé como maestro, o debo saber como maestro, que hay 4 superestructuras textuales: narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. Y cada superestructura tiene sus propias partes. En este caso, el argumentativo, como lo tenemos en el ejemplo, va a tener una tesis, va a tener un argumento o argumentos y una conclusión. Esta tesis es la idea, es la opinión, es la postura principal del autor sobre el tema. ¿De acuerdo? Eso el estudiante tiene que manejarlo. Es decir, él tiene que saber que en un texto normativo lo que va a encontrar es una opinión principal que el autor manifiesta sobre el tema. Y el estudiante tiene que ir a la casa, a la búsqueda de esa primera idea.
¿De acuerdo? O sea, el estudiante primero tiene que ir al texto y reconocer qué tipo de texto es argumentativo. Muy bien. Ese texto lo que tiene entonces es una tesis. Y yo debo encontrar su tesis. ¿Cómo la encuentro? Reconociendo sus características, como lo vamos a ver ahora. El estudiante también debe saber que ese texto va a tener argumentos, es decir, razones que sustentan su opinión, pues, ¿no? Que la tesis es su opinión principal y los argumentos son sus razones, son sus fundamentos. Y también al final el alumno tiene que conocer que el texto argumentativo nos va a dar una conclusión, una síntesis de las principales de razones y de la tesis. Entonces, sabiendo ese conocimiento previo, que yo tengo que enseñarle con ejemplos al estudiante, guiarlo paso a paso para que conozca esas estructuras de cada texto, yo ahora recién voy a la práctica. Vamos a reconocerlo ahora. Por ejemplo, dice la tesis. Mi profesor me dijo que la tesis es la opinión principal que el autor hace sobre el tema. Muy bien. En el texto, la profesora Marisol indicó que había 3, 4, 6 párrafos. Muy bien, uno de esos párrafos debe contener la tesis. ¿De acuerdo? Uno de esos párrafos debe contener la tesis. 4 de esos párrafos deben ser argumentos. Y uno de esos párrafos debe ser conclusión. El estudiante, mire, tiene que proceder de esa manera. De esa forma estamos ya trabajando. Con un propósito y con una estrategia. ¿De acuerdo? No estamos yendo solamente a leer, si estamos procediendo en base a una estrategia, porque el propósito del chico en esta lectura es ver qué tipo de texto es, o sea, decir, cada vez que el estudiante lea un texto, lo hace con un propósito. En este caso, en esta situación específica, su propósito es encontrar la estructura. En otro momento, su propósito será encontrar el tema. En otro momento, su propósito será encontrar la idea principal. En otro momento será encontrar ideas secundarias. Pero cada vez que el estudiante lea, tiene que tener un propósito de lectura. ¿De acuerdo? En este caso, nuestro propósito es encontrar el tipo de texto. Muy bien, ya encontré, ya sé que es tesis, sé que es argumento, sé que es conclusión. Los argumentos son las razones, hemos dicho. Muy bien, voy al texto ahora. Pero yo sé que la tesis es la opinión principal que el autor da, pero sobre el tema. Ahí va mi primera dificultad. Si el estudiante no sabe encontrar el tema en el texto, no va a saber sobre qué el autor está opinando. Entonces, tiene que el estudiante también saber encontrar el tema, pues. Luego, en esta clase voy a explicar más adelante cómo se encuentra el tema también, pero acá, rápidamente, miren, un truco facilísimo para encontrar el tema y el cual lo vamos a usar con nuestros estudiantes, que más adelante lo he programado ahí como estrategia que se llama el rastreo, pero les adelanto rapidísimo. Un truco para encontrar el tema, pero así en segundos, rápido, se llama el rastreo, que se basa en la propiedad de la repetición léxica. Usted, como lector, debe saber que el autor de un texto siempre tiene que mencionar al tema durante todo el texto, porque el tema es transversal, atraviesa todo el texto, y el autor lo menciona en cada párrafo. Y lo menciona de manera directa, o sea, aduciendo a la palabra, o lo menciona de forma indirecta. Vamos a ver cuál es ese término en este texto que el autor está mencionando. Miren, primer párrafo dice, el periodismo tiene como función principal informar. ¿De quién está hablando? Periodismo. Voy a subrayar, periodismo, ¿ya? Voy a subrayar aquí periodismo, resaltar, periodismo. Voy al segundo párrafo, la manipulación de los medios de comunicación. ¿A quién hace referencia el medio de comunicación? Periodismo, ¿no? Por acá, medios de comunicación, miren, ¿ya? Aquí no hay, por acá seguimos, periodistas, hace referencia a periodista, por eso diga directa o indirecta, aquí habla de los periodistas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si nos damos cuenta, en su totalidad, el texto está haciendo referencia a un término. Está haciendo referencia a un término que lo menciona en todo el texto, que tiene que ver con el periodismo. Es decir, ¿de qué trataría el texto? Mire, sin haberlo leído en su totalidad todavía, yo ya con solo hacer el rastreo podría tener una idea previa del tema. Y ese rastreo lo hacemos antes de leer, pues. Por eso lo que hizo la profesora Marisol hizo una revisión primero general y ya ahí va captando cuál es la palabra que se está repitiendo en todo el texto. En este caso hay un término que se está repitiendo que viene con el periodismo. Entonces el texto me está hablando del periodismo. Ahora, específicamente no sé qué del periodismo, porque eso lo sabré cuando ya lea el texto. Pero en este momento estoy analizando el texto y voy encontrando que el primer término
general que está enfocando el autor es el periodismo. Muy bien. Ahora, hasta ahí todavía no sé qué tipo de texto es, solamente he encontrado el tema. No sé eso todavía si me está informando sobre el periodismo, o si el autor me está dando una opinión sobre el periodismo, o si el autor me está contando una historia sobre el periodismo, o me está describiendo qué es el periodismo. No lo sé. Solamente he encontrado aquí el término del cual me habla en el texto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Si tenemos ya identificado el término que se repite en el texto, la pregunta es, ¿cómo yo puedo reconocer el tipo de texto aquí? Mire, yo sé que el texto me habla de periodismo, no lo leo todavía, pero ya sé que me habla de periodismo. Ahora yo le pregunto, ¿qué está haciendo el autor sobre el periodismo? ¿Me está narrando una historia? ¿Me está informando sobre el periodismo? ¿Me está dando una opinión sobre el periodismo o me está describiendo al periodismo? A ver, ¿qué dice usted? A ver, analizándola, si todavía no lo lea, solo observe. Observar quiere decir de repente leer los inicios del párrafo, es decir, hacer un rastreo. Así, a grosso modo, ¿qué está haciendo el autor o qué me está diciendo sobre el periodismo? ¿Me está informando? ¿Me está dando una opinión? ¿Me está narrando? ¿O me está describiendo al periodismo? Al parecer nos está informando. Pero miren, si observamos detalles en el texto, como por ejemplo, aquí dice, miren, dice, la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio de irrespeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Le pregunto, si uno observa este segundo párrafo, ¿qué puede observar? ¿Que es una información o es una opinión lo que está dando aquí el autor? Al decir la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es claro indicio de irrespeto a la libertad de expresión que existe, es una opinión, ¿verdad? Entonces, mire, si es una opinión, definitivamente el texto es argumentativo. ¿De acuerdo? Entonces, mire, así tengo que proceder con ir, por eso hemos dicho análisis, ¿no? Párrafo por párrafo y voy dándome cuenta de qué me está hablando. Aquí, miren, sin necesidad de leer el texto, todo el texto yo ya encontré, basado en el segundo párrafo, que lo que el autor está haciendo es dándome una opinión. Por lo tanto, yo puedo decir el texto es argumentativo y el texto me habla del periodismo. Miren, no hemos leído el texto en totalidad, pero ya sé qué tipo de texto es y ya sé sobre qué temática me habla. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero ir ya más al detalle, comienzo con el estudiante a leer párrafo por párrafo para encontrar la idea principal de cada párrafo. Ahora, vamos a los detalles. El primer párrafo dice, mire, el periodismo tiene como función principal informar, sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. Si nos damos cuenta, en este primer párrafo lo que me está diciendo el autor es dándome la situación problemática, lo que conocemos como introducción. Es decir, me está introduciendo al tema. Lo que el autor hace aquí es plantearme la situación problemática, el contexto en el cual está enmarcado mi tema. En el cual está enmarcado mi tema. Acá lo voy a subrayar. Esta temática está enmarcada dentro de este primer párrafo, conocido como introducción. ¿De acuerdo? Pero luego más abajo dice, mire, si acá aquí lo que ha hecho él, aquí no ha dado opinión. Aquí lo que ha hecho simplemente es informar la situación problemática, el contexto, lo que se conoce como introducción. Entonces, nosotros tenemos que enseñar al estudiante que en todo texto argumentativo o expositivo, el autor empieza haciendo una introducción primero. Es decir, mostrándonos el panorama general en el cual está inmerso el tema. Aquí me ha dicho que el periodismo tiene función principal informar, pero que en los últimos años los gobiernos lo han utilizado de la manera negativa, es decir, para poder distorsionar la información e influir en el pensamiento de la gente. Es el contexto general. Ahora, ¿qué opina el autor sobre eso? Miren lo que dice. La manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político es un claro indicio de respeto a la libertad de expresión que existe en el Perú. Esta es una opinión. Esta es una opinión. Este es, en otras palabras, todo esto, vamos a cerrarlo aquí, todo esto de aquí vendría a ser la tesis. ¿Por qué es la tesis? Porque es la opinión que el autor está dando sobre qué? Sobre el tema. Es su opinión que el autor está dando sobre el tema.
tengo que el estudiante ir enseñándole a reconocer de esa manera. Es decir, la tesis siempre es la opinión que el autor da sobre el tema. Ya le enseñé al estudiante primero a reconocer el tipo de texto. ¿De acuerdo? Y ahora le estoy enseñando es a reconocer las partes de la estructura. Ahora, ¿cómo identifico los argumentos? Muy bien, los argumentos, el profesor me dijo que los argumentos son las razones que van a sustentar a su tesis. Es decir, ¿cómo yo puedo demostrar que la manipulación de los medios realmente ha sido utilizado por el poder político para, de alguna manera, mostrar un irrespeto hacia la libertad de expresión? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestro? Tengo que manifestar argumentos. Y el autor, justamente en el texto, debe manifestar argumentos. Tengo que preguntarme aquí, ¿qué me dice el autor para demostrarme que su opinión es la verdadera? Miren lo que dice acá. Primer argumento, en el gobierno de Fujimori comienza la compra de conciencia a los medios de comunicación, alcanzó niveles de escándalo. Primer argumento. Es decir, me está demostrando de que efectivamente en el Perú el periodismo está manipulado. Me está demostrando con un argumento de hecho. Este es un argumento de hecho. Esto se llama, vamos a ponerlo por aquí. Esto es, vamos a ponerlo por aquí. Esto es lo que se conoce como argumento de hecho. Es un argumento de hecho. ¿Por qué es un argumento de hecho? Porque es un argumento basado en algo que ha ocurrido, algo que se puede comprobar. Luego dice, durante el gobierno de Toledo, los diarios, nuevamente, miren, los diarios, dice, publicaban fervientemente los líos personales y familiares del presidente. Es decir, otro argumento más para demostrar que efectivamente en el país hay manipulación del periodismo. Luego dice, actualmente en el gobierno de Alan García, ojo, el texto es ya pasado, por eso habla de Alan García como actualmente, dice, fue denunciado debido a graves denuncias sobre casos de corrupción, etcétera. Entonces, mire, me está dando tres argumentos para demostrar lo que él, en su tesis dijo, que la manipulación de medios de comunicación es un indicio de falta de respeto a la libertad de expresión. Y acá lo manifiesta con tres argumentos. Y al final lo que hace, dice, mientras los periodistas no recuperen el sentido ético, realmente el Perú seguirá sumido en la pobreza, ignorancia, etcétera. Está haciendo lo que se conoce como conclusión. Entonces, lo que hemos hecho aquí es analizar el texto. Es primero encontrar la superestructura, encontrar los elementos que posee tema, en este caso argumentos, y su conclusión. De esa forma tenemos que proceder cuando vayamos a analizar el texto. Es decir, cuando hagamos el proceso de comprensión de textos, tenemos que, con el estudiante, ir trabajando así, paso por paso. No podemos simplemente decir, lee, y luego darle preguntas y decirle que responda a las preguntas, y lo que hace el niño simplemente es transcribir lo que encuentra el texto a la respuesta, sin entender nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!